Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Ya sabéis que este primer minuto del programa lo dedicamos siempre a saludaros y a contaros muy escuetamente los contenidos del programa. Así que allá vamos. Recordaremos en el 50 aniversario de su muerte a George Sanders, el actor que daba vida al cínico crítico teatral de Eva al desnudo. Eres una persona inverosímil, Eva, y yo también. Eso tenemos en común. Junto con el desprecio por la humanidad, incapacidad para amar y ser amados, e insaciable ambición y talento. Repasaremos lo que ha dado de sí en el cine un pueblo medieval muy guerrero. ¡Los vikingos! ¡Barco vikingo a proa! Tendremos nuestro juego de las películas, charlaremos con la documentalista Laura Hoffman y Jack Bourbon nos llevará a clase, pero a una escuela muy especial, la escuela donde transcurre el musical Fama. Esto es una escuela de artes interpretativas, no un sitio para rajarse unos a otros. Ponedle a todo esto un poco de música de cine, un sinfín de diálogos de películas, nuestras sintonías y ya tenéis la receta para un nuevo Sucedió una noche. Un nuevo Sucedió una noche que comienza ya. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes, día 25, se cumplen 50 años de la muerte de George Sanders, un actor británico que se suicidó en España, más en concreto en Castelldefels, cerca de Barcelona. Era uno de esos secundarios que se adueñaban de la pantalla cada vez que aparecían, y esta es su historia. Querido mundo, he vivido demasiado tiempo. Prolongarlo sería un aburrimiento. Os dejo con vuestros conflictos, vuestras preocupaciones, vuestra basura y vuestra mierda fertilizante en esta dulce letrina. Buena suerte. Ocurrió el 25 de abril de 1972. George Sanders llegó hasta Castelldefels y se alojó en el Gran Hotel Rey Don Jaime. Estaba solo, cansado, hastiado de la vida. Acababa de vender su casa de Mallorca. Su última etapa en este mundo la hizo acompañado de 5 tubos de Nembutal. Su cadáver fue descubierto 2 días después. He leído mucho sobre detectives y sé que siempre ha de haber un motivo. Y si me disculpan un momento, también les proporcionaré eso. No había más razones que su propio cansancio ante la vida. George Sanders era un hombre tímido, complejo, lleno de problemas. No en balde, durante su vida fue tratado por 7 psiquiatras. La idea del suicidio apareció y desapareció de su mente a lo largo de los años. En 1937, por ejemplo, le dijo a su amigo, el también actor David Niven: ¿Sabes una cosa, David? Cuando sea viejo, tengo la firme intención de suicidarme. Sus biógrafos coinciden en que, a pesar de sus defectos, fue una buena persona que desarrolló una especie de máscara de cinismo que le protegía del mundo. Pero usted no creerá que soy el lobo feroz, ¿verdad? No lo soy una persona corriente e inofensiva.
Y creo que usted obra espléndidamente en este asunto, perfecta y espléndidamente. En su autobiografía, George Sanders escribió que se había convertido en actor por la debilidad de su carácter. En los escenarios y en las pantallas aparecía como cínico y cruel, sobre todo con las mujeres. Parecía inmune a sus desaires. Ese instinto vale millones y no se puede comprar. Foméntelo. Pero eso era solo una máscara que escondía, según sus palabras, a un hombre sentimental víctima de las mujeres. George Sanders nació el 3 de julio de 1906 en Rusia, en San Petersburgo. Sus padres tenían ascendencia escocesa y también eran artistas. Su padre era, por ejemplo, un gran intérprete de balalaika. Cuando triunfó la revolución bolchevique en 1917, la familia huyó de Rusia y se instaló en Inglaterra. George Sanders estudió en un buen colegio y comenzó a trabajar en la industria textil en Birmingham. Luego lo hizo en una empresa de tabaco en Argentina y más tarde como escritor de anuncios en una agencia de publicidad. La secretaria de la compañía, que quería ser actriz, le animó a dedicarse al mundo de la interpretación. Usted sabe que yo he vivido en el teatro igual que un monje trapense en su convento. No tengo otro mundo ni otra vida. Sanders comenzó en Londres formando parte de un coro. De allí pasó al cabaret, a la radio y al teatro. En el cine debutó en 1934 y 2 años después dio el salto a Hollywood. Su educado acento británico y su aspecto de caballero, combinado con su aire cínico y altivo, le hacían el actor ideal para interpretar a personajes sinuosos y retorcidos. Ahora sé lo que faltaba en la presentación. Denny no se lo dijo, ¿verdad? Yo era el primo favorito de Rebecca. Le vimos, por ejemplo, en Rebecca, de Alfred Hitchcock. También interpretó el papel de Simon Templar, el santo, y trabajó al lado de Gene Tierney y Rex Harrison en El fantasma y la señora Muir. Otras películas suyas son Amores de un impostor o Conspiración en Berlín. En 1951 ganó el Oscar al mejor actor secundario por uno de los mejores papeles de su carrera, el crítico teatral Edison DeWitt en la película Eva al desnudo. Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí? Querida Margot, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad? No. ¿Cómo está? Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso. Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana. Y no solo salió físicamente en pantalla, también prestó su bella y modulada voz para un famoso personaje animado. It's me, Shere Khan. I'd like a word with you, if you don't mind. Shere Khan. What a surprise. Yes, isn't it? I just dropped by. Aquí le tenemos doblando al tigre Shere Khan en la versión Disney de dibujos animados del Libro de la Selva. Las mujeres tuvieron una importancia capital en la vida de George Sanders. Me gustaría tener una mujercita esperándome en casa, pero soy un solterón empedernido. De solterón nada, estuvo casado 4 veces. Su segunda boda fue con la actriz Sasha Gabor y, curiosamente, su cuarta esposa fue la propia hermana pequeña de Sasha Gabor llamada Magda. La muerte de su tercera esposa de cáncer le causó una profunda depresión. Con Sasha Gabor vivió una relación tremendamente peculiar, tal y como queda descrita en la autobiografía de la actriz. George Sanders fue para mí un hermano, un hijo, un amante, incluso un abuelo. Era irritante y encantador, inteligente y educado, un canalla y un caballero. Un hombre que sabía cómo tratar a las mujeres y cómo torturarlas. Un príncipe desdeñoso, indiferente, remoto y elegantemente despectivo. Sasha Gabor cuenta también en su biografía que George Sanders era muy celoso, pero que se calentaba imaginando o viendo a los amantes de su esposa. She may be weary. Women do get weary, wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tenderness.
Como ya dijimos antes, la voz de George Sanders era otra de sus grandes bazas. Llegó a participar en el teatro en una versión musical de Al Sur del Pacífico y grabó un disco de George Sanders Touch, Songs for the Lovely Lady, uno de cuyos temas estamos escuchando. En televisión también tuvo su propia serie titulada The George Sanders Mystery Theater y escribió su propia autobiografía, Memorias de un sinvergüenza profesional. Me pregunto lo que sería retirarme al campo en una casita con unos pocos acres de terreno de caza. Nunca he calculado lo que costaría, pero me gustaría hablar de ello contigo, para que me aconsejaras cómo vivir bien sin un trabajo duro. No se retiró nunca del cine, aunque sus últimas películas fueron de poca calidad. Según uno de sus amigos, por aquellos años, a Sanders le interesaban otras cosas mucho más que el cine. George Sanders se dedica a perseguir a las mujeres por su dinero, para abandonarlas cuando descubre que no son lo bastante ricas. Su muerte tuvo como sello esa negra ironía con la que había revestido toda su vida. En un asunto como este debemos asegurar todos los puntos, explorar todas las posibilidades y, si me permiten citar una frase, no dejar piedra sin remover. Pero no hubo mucho que investigar. Su suicidio acabó ocultando definitivamente qué es lo que se escondía, cuál era el verdadero rostro, la verdadera personalidad de ese hombre, ese actor llamado George Sanders. O quizá todo lo contrario. Su muerte en un hotel cerca de Barcelona fue el lógico punto final a una existencia vivida con un profundo desdén. Love is the whole happiness. It's all so easy. Try a little Y ahora, turno para vosotros. Ya sabéis, os damos 3 diálogos de película y 3 temas de sus respectivas bandas sonoras y os retamos a que descubráis de qué películas se tratan. Ahí van. ¿Recuerdas a un hombre llamado Sebastián? ¿Alex Sebastián? Sí. Era un amigo de mi padre. Estaba enamorado de ti. Yo no le correspondía. Bueno, está aquí. Es el jefe de una importante empresa alemana. Su familia tenía mucho dinero. Forma parte del grupo que puso en marcha la máquina de guerra alemana y la máquina no se resigna a estar parada. ¿Asunto importante? Tiene todo el aspecto de serlo. Hay que establecer contacto con él. Tienes que verle mañana. Lo demás es cosa tuya. Agrádale y conquístale. Inspector de coches de escuelas. Hola, niños. Hola. Espere un momento, no le conozco a usted. Es igual, usted arranque, no se preocupe. ¿Pero qué dice? Si no sé quién es usted. Vieja bruja asquerosa, si no arranca le meteré 4 balas en la barriga. ¿Hacia dónde? Póngalo en marcha, yo le diré a dónde tiene que ir. Me dijo que siguiera la cadena. 3 grandes favores para otras 3 personas. Eso es todo. O sea que es algo que pasa de unos a otros. Un momento, ¿usted y ese zumbado están metidos en una cadena de buenas obras? ¿Una especie de conga estilo Madre Teresa? Eso es un poco heavy para usted, ¿verdad? ¿Algo tibetano? ¿Pertenece a alguna secta? Bueno, ¿queréis saber cuántas habéis acertado? Pues ahí van las respuestas. En primer lugar, Cary Grant empujaba a Ingrid Bergman a los brazos de Claude Rains para que le espiara en Encadenados, la película de Alfred Hitchcock con música de Roy Webb. A continuación, escuchábamos cómo el psicópata Scorpio secuestraba un autobús escolar en Harry el Sucio, la película de Clint Eastwood dirigida por Don Siegel. Su banda sonora era obra del argentino Lalo Schifrin.
Y terminábamos con Cadena de Favores, una película protagonizada por Kevin Spacey y Haley Joel Osment en el año 2000 y de cuya banda sonora se encargó Thomas Newman. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a las pantallas españolas El hombre del norte, una película dirigida por Robert Eggers, el realizador de La bruja o El faro, con Nicole Kidman, Willem Dafoe y Alexander Skarsgård de protagonistas. Se trata de una aventura vikinga ambientada en el siglo X que gira en torno a un príncipe nórdico que busca venganza por la muerte de su padre. Este estreno nos ha hecho consultar nuestra enciclopedia para ver qué trae sobre el pueblo vikingo y su reflejo en las pantallas. Y es que gracias sobre todo a la serie de televisión Vikingos, los guerreros del norte están de moda. Antes de nada, aclaremos conceptos. Esto no es un vikingo. Esto sí es un vikingo. Esto no es una vikinga. Good afternoon. Hi, good afternoon. You see, I do like Sweden very much. Oh, really, that's nice, really. thank you. Esto, en cambio, sí es una vikinga. Los dioses solo se irritan con quienes escudan en el miedo. Los vikingos forjan su propio destino. Una vez aclarado el asunto, ya podemos empezar con el reportaje. En una época en la que el mundo aún era joven y los dioses convivían con los humanos, un pueblo noble y poderoso habitaba las tierras del norte. Vikingos era el nombre colectivo que se les daba a los distintos pueblos nórdicos que en la Edad Media asolaron gran parte de Europa. ¡Los vikingos! ¡Barco vikingo a proa! Eran pueblos guerreros que no tenían miedo a la muerte. El viejo padre urdió el hilo de tu vida hace mucho tiempo. Escóndete en un agujero si quieres, pero no vivirás ni un instante más. Tu destino está escrito. El miedo no ofrece nada al hombre. El mayor deseo de un vikingo era morir con la espada en la mano y así poder entrar en su paraíso particular donde le recibía Odín. Al Valhalla. Tú irás allí algún día. Solo los grandes héroes han podido llegar. Los vikingos vivían principalmente del saqueo y el pillaje. Con sus barcos caían sobre alguna población de la costa, robaban, asesinaban y violaban a las mujeres y luego escapaban antes de que los pueblos vecinos pudieran organizar la defensa. Visto así, me parece un poco bestia. ¿Y los saqueos y los pillajes qué? Sí, pero hay que hacerlos. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ir por ahí matando a gente y saqueando pueblos? Pues para costear la siguiente expedición. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si el fin de la expedición es matar y saquear y solo matas y saqueas para costear la próxima expedición, no hagas ni una cosa ni otra. Entre los años 800 y 1100 se produjo la expansión de los vikingos por Europa. Rolf, hijo, está conquistando ciudades y pueblos en las costas de Barbaria. Es un auténtico vikingo. Durante muchos años se pregonarán sus hazañas. Inglaterra, Rusia, Francia o Alemania fueron devastadas por sus expediciones de rapiña. Incluso se registraron ataques vikingos en Lisboa, Sevilla o la costa catalana. Los hombres eran educados desde pequeños para la guerra. En cuanto dejaban de ser niños, se les metía en un barco y se les enviaba a luchar. Tienes las hachas. Sí, madre. Y algo para afilarlas. Sí, madre. Y no lo olvides. Nunca des la espalda a tu enemigo. No, madre. Mantén la espalda engrasada. Sí, madre. La sociedad vikinga estaba formada por esclavos y hombres libres. Los guerreros eran siempre hombres libres que servían con lealtad a un señor hasta la muerte. Él, a cambio, se comprometía a encargarse de su manutención. Esa era otra de las razones que les impulsaban al pillaje y a la piratería. Soy muy pobre, señor. No lo hago por mí. Mucha gente depende de ese dinero. Decapitarle, por favor. ¡Ah! ¡No! ¡Te doy mis ovejas! ¡Todo el rebaño! Buena idea, coger las ovejas. Pero no solo de sangre vivían los vikingos. Por encima de todo, fue un pueblo de navegantes. ¡Remad! ¡Remad! Se calcula que un vikingo pasaba más de la mitad de su vida a bordo de un barco. ¿Te encuentras bien? No debes sentirte mal por un mareo de nada. Muchos de los grandes marinos vomitaban. Olaf Tryggvason vomitaba en cada viaje. Siempre, sin parar. Vomitaba.
estaba hasta dormido. Sus langskips o barcos de guerra eran ligeros y rápidos. Hola, Egbert. ¿Qué tal marcha ese barco? Estará listo en una semana. No es ningún dragón marino, pero es un buen juguete. En cambio, los barcos mercantes o havskips eran más anchos y pesados, y es que los vikingos también fueron grandes comerciantes que abrieron nuevas rutas comerciales marítimas. Fundaron ciudades como Dublín o Kiev y descubrieron nuevos territorios como las Islas Feroe, Islandia o Groenlandia, y más aún. ¡Tierra! Varios siglos antes de que Rodrigo de Triana la divisara desde el Palo Mayor de la Pinta, parece ser que los vikingos llegaron a América por el norte, explorando territorios que hoy forman parte de Canadá. Los vikingos adoraban a docenas de dioses. En tu tierra quizá un dios sea suficiente, pero nosotros necesitamos muchos. Odín, Thor, Freya, Loki también veneraban a ciertos animales sagrados y creían en los espíritus malignos. Ellos no saben si lo que ven es real o tiene relación con la bruma. Por lo visto encuentran cosas peligrosas, espíritus en la bruma. También rendían culto a sus muertos. Preparad el funeral para un vikingo. Los muertos eran depositados en una barca con sus armas, muebles y objetos personales, y luego le prendían fuego. Si el difunto era lo bastante rico, se le quemaba dentro de su propio barco. Quemaremos su cuerpo. En un momento él y sus pertenencias estarán en el paraíso. Estos regalos son para nuestro Señor, para que mantenga su reino en el paraíso. Se los lleva con él. Pero el culto a la muerte no impedía que los vikingos disfrutaran también de la vida. Piden más cerveza, ¿qué hacemos? Si no nos la dan, ¿qué vamos a hacer? No hay más cerveza ni más carne, ya está bien. Vete a buscar los barriles de reserva. Todos los tópicos que se han visto en el cine son ciertos. A los vikingos les gustaba organizar grandes fiestas en las que bebían y comían durante toda la noche hasta caer desplomados. Era un pueblo al que le gustaba reír, disfrutaban de las bromas y siempre estaban inventando nuevos juegos. ¿Quién muere? No muere nadie. ¡Qué aburrido! Auténticos campeones de la juerga. No es extraño que uno de sus reyes más destacados se llamara Canuto el Grande. Pero además de sangre y bronca, los vikingos también aportaron algunas cosas importantes a la humanidad. Grandes avances en la construcción de barcos, nuevas formas de administración y justicia, como el sistema de jurado, las llamadas sagas vikingas que se encuentran entre lo más destacado de la literatura medieval, o la sauna que ellos inventaron aprovechando las aguas calientes de los manantiales. Cuando entra el agua del manantial, la sauna hierve. El vapor cura las heridas y restituye las fuerzas. El esplendor vikingo duró apenas 3 siglos. Después desaparecieron en el mar de la historia. El cine, en cambio, los ha tenido siempre muy presentes. El clásico más conocido sobre el tema es Los Vikingos, la película que Richard Fleischer dirigió en 1958 con Kirk Douglas, Tony Curtis y Janet Leigh de protagonistas. ¿Dónde está Morgana? En el castillo de Ayena. ¿Te atreves a volver aquí para decirme eso? No. Necesito de ti y de tus hombres para tomar el castillo y tú de mí para que te guíe a través del mar. ¿Por qué quieres que rescate a Morgana? Porque ella ha de ser mi esposa. Era una historia de ficción, pero en ella se reproducía el ataque contra la fortaleza de York, que ocurrió realmente en el año 866. Para llegar al castillo habrá que rodear la costa inglesa. Tendrán días para preparar la defensa. No rodearemos la costa. Navegaremos a mar abierto. Otro clásico destacado es Los Invasores, protagonizada por Richard Widmark y Sidney Poitier en 1963, e inspirada también en una expedición real, la que llevó a los vikingos hasta Constantinopla en busca de un tesoro. Una gran campana de oro. La forjaron hace mucho tiempo los monjes de Bizancio. Un tesoro que durante siglos ha estado perdido. El mayor tesoro del mundo, padre. La campana de oro de Bizancio. Por eso necesito ahora otro barco. Hay también bastantes series B. Mario Bava, por ejemplo, dirigió La Furia de los Vikingos, y Roger Corman, Las Mujeres Vikingo y la Serpiente de Mar, en la que eran ellas las que se embarcaban para liberar a sus maridos cautivos. Mujeres de Stonehenge, ¿cuánto ha transcurrido desde que vuestros hombres se hicieron a la mar? ¿Cuánto tiempo hemos pasado en esos acantilados, oteando la llegada de sus naves? ¿Es demasiado pedir que las mujeres de Stonehenge ayuden a sus hombres? Voto porque embarquemos. En los años 80, Terry Jones, de los Monty Python, dirigió Eric el Vikingo, la historia de un guerrero al que no le iba mucho la violencia vikinga. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Yo? Pues claro, he estado saqueando pueblos por toda la costa.
Saqueando pueblos, ¿eh? Sí. Es evidente que no has violado a nadie en tu vida. La verdad es que prefiero hacer esto cuando hay un sentimiento mutuo. ¿Dónde vas a parar? En las últimas décadas hemos visto bastantes películas sobre estos guerreros medievales. Pathfinder, Valhalla Rising, El último rey, todas ellas ofreciendo épica, aventura y muchos espadazos. ¡Muévete! Hasta Antonio Banderas protagonizó una película de vikingos. En El guerrero número 13 daba vida a un embajador árabe que era reclutado a la fuerza para unirse a un grupo de vikingos elegidos para una misión. Dice que el 13º hombre no debe ser del norte. ¿Qué quieres decir? El guerrero número 13 eres tú. El tema vikingo también ha dado mucho juego en el cine de animación, como Entrenar a tu dragón, El secreto del libro de Kells o el Beowulf, que dirigió Robert Zemeckis. Soy Beowulf y he venido a matar a vuestro monstruo. Sin olvidar a personajes clásicos como Asterix y los vikingos o Vicky el vikingo, que además de los dibujos animados también tuvo su película de acción real. Vicky, es tu oportunidad de demostrar que hay un auténtico vikingo en ti. Clásicos, películas palomiteras, dramas, comedias o aventuras épicas que siguen manteniendo vivo el interés por este pueblo medieval que nos fascina a todos, grandes y pequeños. ¿Y qué vas a hacer cuando seas mayor? ¿Yo? ¡Quiero ser vikingo! So this is the sweet promised land. While angels tell of love, don't break the spell of love. Hold my hand. So this is the Garden of Eden. In dreams, it was never so grand. Let's never leave again, Adam and Eve again. Hold my hand. This is the secret of what bliss is. For bliss is what your kiss is. At last I understand. Este es Don Cornell con una canción titulada Hold My Hand, Coge mi mano, perteneciente a la película Las tres noches de Susana, una comedia que en 1954 protagonizaron Dick Powell y Debbie Reynolds. Y tras este pequeño respiro musical, turno ahora para Helio Castro y su sección El cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con una buena amiga del programa, Laura Hockman, que acaba de estrenar su nueva película A las mujeres de España, María Lejárraga, un documental en donde se cuenta parte de la vida de esta escritora, que firmó prácticamente toda su obra con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. María Lejárraga es la autora, por ejemplo, de la obra teatral Canción de cuna, que se ha adaptado varias veces al cine. Ella misma fue guionista en Hollywood, eso sí, siempre bajo el nombre de su marido. María Lejárraga fue también diputada a Cortes durante la Segunda República y una de las primeras feministas de nuestro país. Pero mejor nos lo cuenta todo nuestra invitada, Laura Hockman. En 1947 muere en Madrid Gregorio Martínez Sierra, el gran dramaturgo, el prestigioso novelista, el guionista de Hollywood. Y con él, el seudónimo bajo el que se escondía la verdadera autora de sus obras,
Yo creo que hay muchísimas María Lejárraga a lo largo de la historia de las que nunca sabremos nada, por desgracia, y esto es tremendo. Pero bueno, es también prueba de la invisibilización y del olvido que ha caído sobre las mujeres a lo largo de toda la historia. Su olvido como mujer autora, bueno, pues existe la excusa, ¿no?, de, bueno, es que firmaba con el nombre de su marido y por eso ya, pero es que María no solo fue autora, María fue una mujer absolutamente influyente en la sociedad, en el feminismo, en la política, fue diputada por la Segunda República y ahí sí era María Lejárraga, ¿no? Entonces ahí no hay excusas para haberla olvidado. A María como a tantísimas mujeres de su generación que tuvieron un papel fundamental en nuestra historia y de las que apenas sabemos nada. Ustedes, como mujeres, son las depositarias de la vida. Estudien ustedes, busquen en los libros y no teman que por mirar cara a cara a la vida vayan a perder su facultad de ensueño o vayan a quitarle poesía al vivir. Yo cuando la leía me moría de risa, la verdad, porque tiene un sentido del humor brillante, una tía inteligentísima, y yo creo que eso fue fundamental en su vida, ¿no? Y que lo que le ayudó a no hundirse, a pesar de las situaciones durísimas que vivió, lo que la llevó a seguir siempre adelante y lo que la llevó además a entusiasmar a las mujeres, porque ella hacía esto, ¿no? En su libro Cartas a las mujeres de España, ¿no?, cuando le dice a las mujeres apasionadas, mujeres desapasionadas, o cuando les habla de esto que es modernísimo, ¿no?, de no juguéis toda la carta del amor, y le dice, no, hay que vivir, hay que ser felices. Las quiero a ustedes, futuras mujeres españolas, las que han de salvar y redimir a España, apasionadas e ilusionadas. Hay algo tan grande que las está esperando. Esto que es tan característico de María, yo quería mostrarlo, y mostrarlo incluso en el tono del documental, que a pesar de ser una historia dura, no quería contarlo desde un lugar triste, sino quería que fuera un poco fiel al carácter de María, que era tan luminoso, tan alegre, tan vitalista. Quería que la gente un poco sintiera lo mismo que sentía yo cuando leía a María, ¿no?, que es transmitirle esa risa de María, que creo que sí, que fue muy fundamental en ese carácter que la llevó a no tirar la toalla nunca. La firma Martínez Sierra seguía produciendo novelas, cuentos y artículos que, junto al sueldo de maestra de María, mantenían al matrimonio. Pero su sueño de debutar en el teatro se retrasaba. Fue gracias a la ayuda de su gran amigo Rusiñol cuando por fin consiguieron estrenar su primera obra propia en el Teatro de la Comedia, Vida y Dulzura. Las obras de María legalmente tienen que estar firmadas por Gregorio Martínez Sierra. Cuando Gregorio muere, los derechos de autor pasan a la hija que había tenido con Catalina Bárcenas, y es terrible porque María se queda sin nada, y hoy en día pues también tiene esto que ver con la invisibilización que ha sufrido María, porque sus obras las seguimos encontrando en librerías firmadas por Gregorio Martínez Sierra, y tiene que ser así por derechos de autor. Ahora, por suerte, ya son compartidos los derechos de autor con los descendientes de María y los de Gregorio, pero legalmente la firma sigue siendo su seudónimo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, hermanita. Muy buenos los tenga usted, señor doctor. ¿Cómo andamos de santidad esta mañana? Usted siempre con sus cosas, doctor. Para captar esa vida íntima, ¿dónde y cómo ha estudiado el autor los detalles y pormenores de un convento de clausura? Para María no era ningún secreto. Su padre había sido médico de las monjas y ella solía acompañarle a visitarlas cuando era una niña. Si María, como para mí no cabe ninguna duda, es la autora de Canción de Cuna, María habría ganado lo que hoy es el Premio de Literatura Dramática, el Premio Nacional que da la Real Academia. Entonces, estas son cosas que sí deberíamos de rehabilitar. Es importante para las dramaturgas del futuro, para las niñas, también para los niños que ahora mismo estudian en las escuelas, que sepan que hay una mujer que en esa época, principios, primer tercio del siglo XX, ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática otorgado por la Real Academia, o que estrenó sus obras, como fue Canción de Cuna, en Broadway. Me fascina cómo María, ya que es una mujer pues de 70 y tantos años,
que ya pues se ha separado, ha vivido el exilio, la guerra civil, ha estado perseguida por la Gestapo en Francia, claro, y además unos 70 años de la época, ¿no? Que ya era una mujer que estaba anciana para quedarse en su casa, y María decide empezar de nuevo, que habla mucho de su vitalidad, ¿no? Y decide coger la maleta e irse a hacer las Américas, como ella cuenta, y empezar a buscarse la vida como guionista. También hay que tener en cuenta que ella ya había triunfado como guionista en Hollywood, solo que bajo el nombre de Gregorio Martínez Sierra. Ahora tiene que empezar sola bajo su nombre y le es mucho más difícil. Mismo que el fuego, fatuo, lo mismito es el querer. Me gusta mucho, ¿no?, esto de mirar al pasado para intentar entender quiénes somos, de dónde venimos, reflexionar sobre cosas de nuestra sociedad, del futuro, y me gusta, ¿no?, la fórmula de utilizar las historias de algunos personajes para encontrarnos a nosotros mismos. Me tiene contenta poder volver a trabajar, así que no me dejo entristecer por la situación paradójica en la que me encuentro de haberme muerto en vida y tener que resucitar para seguir viviendo. Sería una novela sensacional, pero esa, precisamente, no la quiero escribir. Pero sí, tengo ganas ya de hacer otra cosa, de contar otras cosas, ¿no? Y tengo ganas de hacer ficción, estoy preparando mi primera película de ficción, y aunque yo ya dije que con este documental de María Lejárraga acababa como mi trilogía, ¿no?, de autores literarios, ya hay por ahí otro proyecto en marcha al que no me he podido resistir porque me parece muy interesante, que habla también sobre un escritor también olvidado y desconocido en España, sin embargo en Francia muy reconocido, que se llama Agustín Gómez Arcos. Va corriendo por los campos en busca de un corazón. Lo mismo que el fuego, fatuo, lo mismito es el amor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. De Marvin Hamlisch pertenece a La decisión de Sophie, la película por la que Meryl Streep ganó el Oscar en 1983, el segundo de los 3 que tiene, ya que 3 años antes había ganado el primero por Kramer contra Kramer y en 2012 conseguiría el tercero por La Dama de Hierro. Nuestro siguiente protagonista no ha ganado ningún Oscar, pero tiene acreditado un buen gusto para el cine musical. Es, ya lo sabéis, nuestro detective Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo. Todo esto. Música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Pocos musicales hay tan influyentes y que hayan tenido un recorrido tan largo como el que os traigo hoy. Fama, la película que dirigió Alan Parker, no solo fue un éxito de público y crítica, sino que propició una serie de televisión que arrasó en los años 80. Y no solo eso, también ha inspirado otras series y talent shows en diversos países. En España, por ejemplo, inspiró la serie Un Paso Adelante o el programa Fama a Bailar.
También tuvo un remake cinematográfico en 2009, bastante malo, todo hay que decirlo, y desde 1988 se representa por los escenarios de todo el mundo Fama el musical, una producción teatral que ya se vio en Barcelona en 2021. Ahora mismo se representa en Madrid y ya ha anunciado una gira nacional cuando termine en la capital. Todo ello pone de manifiesto que se trata de una película que ha marcado a varias generaciones. Vamos a contaros todo lo que sabemos de ella. I wanna be bad and not even care. I wanna go out of my head somewhere. La Escuela de Artes Interpretativas que vemos en Fama se basa en una que existe en la realidad. Se llama Fiorello La Guardia High School y es una institución pública dedicada a la enseñanza de la música, la danza y el arte dramático. ¿Por qué quieres ingresar en esta escuela, Doris? Pues porque no podemos pagar una escuela privada. Se fundó en 1936 con el fin de desarrollar el talento creativo de los jóvenes. En la actualidad tiene unos 2.500 alumnos, estudiantes que, tal y como se ve en la película, han conseguido superar las duras pruebas de acceso. Yo no canto. Yo de cantar nada. Tendrás que cantar. Yo he venido a bailar. También hay que cantar, interpretar y tocar un instrumento musical. ¿Hay que hacer las tres cosas? Dice artes interpretativas, ¿no? No hará falta hacer de todo. No, pero ayuda mucho. Bien, gracias. En sus aulas se han formado cantantes como Nicki Minaj o estrellas de cine como Jennifer Aniston, Adrien Brody o Timothée Chalamet. Graduarse en artes interpretativas no es como ganar un Oscar, aunque sea mejor que las academias. Esto es gratis y no te violan por los pasillos, pero es la única ventaja. En 1980, el director británico Alan Parker, que había tenido un gran éxito poco antes con El Expreso de Medianoche, fue elegido para llevar al cine una historia que transcurría en esa escuela. Según Irene Cara, una de las protagonistas de la película, la elección no pudo ser más acertada. Uno de los aciertos en la forma de trabajar de Alan con los actores fue que consiguió que nos sintiéramos realmente como compañeros de clase. Antes de empezar a rodar, tuvimos 3 o 4 horas diarias de clase durante algunas semanas, ya fuera en el departamento de teatro o en el de baile, que era en el que estaba mi personaje. Todo eso nos permitió sentirnos realmente como auténticos estudiantes. Fama cuenta la historia de un grupo de chicos y chicas que ingresan en la escuela y comprueban en su propia piel lo duro que es conseguir la fama. Hay 50.000 personas por ahí que se dicen actores y a lo mejor 500 se ganan la vida actuando. La mayoría en spot publicitarios. No creáis que el talento basta para triunfar. Hay que tener una buena técnica y sobre todo piel de elefante, porque formáis parte de una minoría privilegiada y vais a tener que sufrir insultos, humillaciones, rechazos. La película nos cuenta cómo es un curso en ese centro. En primer lugar, vemos a los alumnos superando las pruebas de acceso, luego los días de clase. La danza es la materia más dura de la escuela. La interpretación es la profesión más dura del mundo. La música es la profesión más dura de todas. ¿No es así, señora Tosov? Desde luego. Todo ello salpicado por los conflictos personales de varios de los alumnos y unos cuantos bailes y canciones. Bailes y canciones que tienen lugar en la mismísima cafetería del centro o en las calles de Nueva York. ¡Esta música es de mi hijo! ¡De mi hijo Bruno! ¡Bruno Martelli! ¡Él la ha compuesto! Hoy en la calle 46, mañana en el Madison Square Garden. The fame sequence with us like blocking all of West 46th Street. El número musical de la canción Fama, con todos nosotros bloqueando la calle 46, fue genial. Estábamos usando la ciudad, usando la energía de Nueva York. Por supuesto que la escena se coreografió, se planificó y se dirigió, pero la energía parecía salir de la calle mientras bailábamos en las aceras. Getting the shot right there on the sidewalk.
1979 fueron muchos los jóvenes actores y actrices que acudieron a las audiciones para intentar conseguir un papel en Fama, entre ellos futuras estrellas como Tom Cruise, Madonna, Michelle Pfeiffer o Patrick Swayze. Lo siento, me atranqué un poco al final. Sería por los nervios. No se preocupe, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, todos ellos fueron rechazados. Alan Parker apostó por rostros poco conocidos. Algunos de los actores eran todavía alumnos de arte dramático por entonces, e incluso hay en el reparto algún profesor del propio Instituto La Guardia. Es el caso de Albert Haig. Solfeo, teoría, armonía, piano elemental, historia del piano, orquestación, dirección de orquesta, música de baile, música sinfónica, conjuntos... ¿A qué hora comemos? La comida es a las 11:30, media hora, y luego vendrán las demás clases. Daba vida a Swarovski, el profesor de música. Albert Haig había sido músico y compositor en el circuito teatral de Broadway. Gracias a la película, inició también una carrera como actor. Toca muy bien. Ahora la señora Tosov tocará unas cuantas notas y usted las cantará, ¿de acuerdo? Un poco más alto. ¿Es usted tenor? ¿Prefiere que empecemos por aquí? Más alto, por favor. Alan Parker se permitió rodar la película a lo largo de 11 meses y en el mismo orden cronológico de la trama, lo que le permitía mostrar mejor la evolución de los personajes. Me está pasando algo maravilloso, mamá. Me estoy haciendo persona. Sí, pero una persona distinta. Me estoy convirtiendo en actriz. El director quería también rodar en la auténtica escuela Fiorello La Guardia, pero la junta escolar pidió antes leer el guión y hubo una cosa que no les gustó nada. El arco se coge así, no así como si tuvieras una polla en la mano. Perdón, señorita. Es un arco de violín, cógelo con respeto. Alan Parker. La Junta de Educación no me permitió usar la escuela real porque decían que en el guión había muchas palabrotas, así que creamos nuestra propia escuela, rodando en dependencias de otras 3 escuelas diferentes que en pantalla parecen solo una. No obstante, cuando se estrenó Fama y se convirtió en un éxito, la escuela Fiorello La Guardia no tuvo ningún problema en aceptar su asociación con la película, cosa que atestigua el hecho de que la banda sonora del film sea la música de espera que se escucha por teléfono cuando llamas al centro educativo. Se iba a titular en un primer momento Hot Lunch, comida caliente, pero un día Alan Parker pasaba por delante de un cine pornográfico de la calle 42 cuando vio que allí se proyectaba una película con ese mismo título, Hot Lunch, que para más inri estaba protagonizada por un tal Al Parker. Así que decidieron cambiar el título por el de Fama. El único rastro que queda del título inicial, Comida Caliente, es una mención en uno de los diálogos. Lo único que prometieron fue 7 clases diarias y comida caliente. El resto depende de ti, Ralph. La película se estrenó en mayo de 1980 y fue un éxito instantáneo. ¡Teresa! ¡He ingresado en artes interpretativas! ¡Yipi! Gracias a Fama, la demanda de matrículas en escuelas de artes escénicas subió como la espuma. También tuvo su impacto en la moda urbana. ¿Qué llevas puesto, Leroy? Un gorro. En los pies, Leroy. Ah, esto. ¿Le gustan? La película puso de moda los calentadores, las mallas o las sneakers. En 1982, Fama dio su salto a la televisión con una serie de gran éxito que se emitiría a lo largo de 7 temporadas y en la que repetían algunos de los protagonistas de la película. ¿Dónde están tus medias? Le digo que las tengo, pero se me han olvidado. Leroy, te he dicho que sin medias aquí no bailas. Vete. Es el caso de Jean Anthony Ray, que encarnaba a Leroy, el alumno más rebelde de la escuela, o de Lee Curreri, que daba vida a Bruno Martelli, el chico que tocaba los sintetizadores. También repitieron algunos profesores. Albert Haig volvió a hacer de Swarovski y también Debbie Allen, que daba vida a la profesora de danza. Aunque en la película apenas aparecía en un par de escenas, Debbie Allen se convirtió en una de las principales protagonistas de la serie, y en la introducción de cada capítulo pronunciaba esa frase que todo el mundo asocia hoy en día con Fama. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Esa frase en realidad no se dice en la película, pertenece solo a la serie de televisión.
podría haber supuesto un trampolín al éxito para los jóvenes actores que la protagonizaban. Los de William Morris tienen muchos planes para mí desde que me vieron actuar el día de la graduación. William Morris son los mejores representantes. Sí. ¡Pero qué bien! Sí. Hay un par de papeles que quieren que me vaya. Todo el mundo está interesado. Allá voy, directo a la fama. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con otras películas, como Rebeldes, de Coppola, casi ninguno de ellos hizo carrera luego en el mundo del cine. ¿Qué tal en Hollywood? Regular. Conocí a alguna gente, fui a algunas fiestas. Hice el episodio piloto de una serie. Oh, no lo he visto. Nadie lo ha visto. Jean Anthony Ray, el actor que encarnaba a Leroy Johnson, logró una gran popularidad con la serie de televisión, pero falleció joven, con apenas 40 años, víctima del SIDA. Mejor suerte corrió a Irene Cara, que daba vida a Coco, otro de los personajes destacados de la película. Permíteme que te lo diga, tú eres una estrella. ¿Y canto? No. ¿Y toco el piano? Caray, no, si ya decía yo, pero es algo más que talento. Tienes calidad, un cierto no sé qué. Irene Cara sí ha tenido una larga carrera como actriz de cine y televisión, aunque con papeles poco relevantes. Pero sobre todo ha destacado como cantante. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believing is hard alone, out here on my own. Esta canción que Irene interpretaba, Out Here of My Own, fue nominada al Oscar, aunque la que finalmente ganó la estatuilla fue la que daba título a la película, que también cantaba ella. Por cierto, Fama fue la primera película que consiguió que 2 de sus temas fueran candidatos a la vez al Oscar a la mejor canción, y la primera también en utilizar el sonido digital para su banda sonora. No tocáis los mandos. ¿Qué mandos? Ni el oscilador. Lo he puesto en el automático. ¿Por qué no tocará el pícolo? O algo más normal. Es el progreso. Mi hijo está en el futuro. Un sonido y una película que hizo que desde entonces muchos chavales hayan deseado estudiar artes escénicas, soñando con alcanzar, por duro que sea, la fama. Una cosa que sorprende al ver la película con los ojos actuales es lo políticamente correcta que es. Los personajes principales y los secundarios muestran una amplia variedad de razas, géneros, sexualidad y clases sociales. Es una película muy integradora, como se dice ahora. Hay incluso alguna referencia al cambio climático y al uso contaminante de los aerosoles, un tema del que en 1980 no hablaba casi nadie. Pero sobre todo llama la atención una cosa. ¿Dónde está el sudor, Lisa? Lo estoy trabajando. No lo estás trabajando bastante. Tira el chicle. Los protagonistas saben que para lograr la fama tendrán que sudar y esforzarse mucho. Todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día. No siempre, pero sí en muchos casos, los jóvenes actuales buscan la fama no con esfuerzo y sudor, sino participando en reality shows, convirtiéndose en influencers a base de subir vídeos chorras a YouTube o ligándose a algún famoso para poder ir al Sálvame. Igualito que en Fama. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Bueno, Jack Bourbon ya se ha despedido y ahora nos toca a nosotros. Y lo vamos a hacer con Nacho Mastretta, el músico español que hace esta bonita versión que ya suena de fondo del tema principal de La Guerra de las Galaxias, de John Williams. Cuidaos, ved mucho cine, escuchad mucha música y si os apetece nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez. ¡Chao!